estimados alumnos. En esta unidad vamos a analizar los conceptos y alguna resolución de algunos ejercicios de la unidad química nuclear. Para ello tenemos que tener claro que son reacciones químicas, pero que implican solamente una transformación que se produce en el núcleo de un átomo. Por lo tanto, no todos los elementos van a sufrir alguna desintegración o alguna transformación de un elemento a otro, sino que son algunos, y ellos son los que vamos a ir analizando en el transcurso de esta unidad. Para ello tenemos que tener algunos conceptos claros primero. ¿Qué es lo que es química nuclear? Es una transformación o desintegración de núcleos radiactivos, es decir, para que un elemento pueda transmutarse, pueda transformarse de un núcleo a otro, tiene que sufrir una transformación en su núcleo. ¿De qué depende? Depende, en este caso, de la cantidad de protones y neutrones que tengamos ahí. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Para nosotros acá ahora es importante el núcleo del átomo, solamente el núcleo. Y tenemos que saber que estos núcleos de estos elementos es inestable. Es decir, ¿qué significa? Que siempre todo elemento que está en la naturaleza siempre está buscando su estabilidad. Y por eso es que existen algunas transformaciones de estos átomos unos en otros. Y a la vez, para buscar la estabilidad, transmutan. ¿Qué significa eso? Que se transforman de un núcleo en otro totalmente distinto. Y para ello, espontáneamente en la naturaleza se están liberando partículas alfa, beta y en muy poca proporción la partícula gamma. Las más comunes son la liberación de alfa y beta. Para ello primero recordemos algunos términos, porque vamos a utilizar mucho en estas reacciones o ecuaciones nucleares el número atómico y el número másico. ¿Qué es lo que era el número atómico? Acordarse que se abreviaba con letra Z mayúscula e indica el número atómico la cantidad de protones que hay en el núcleo. Implícitamente, cuando ese núcleo está neutro, implica también la misma cantidad de electrones, pero aquí el número atómico solo indica la cantidad de protones. Y además, ¿dónde lo voy a anotar? En el símbolo del elemento, en el extremo inferior izquierdo, en este lado. ¿Qué es lo que pasa ahora con el número másico? Número másico viene de la masa del átomo. Y sabemos que la masa del átomo está dada por el núcleo. ¿Y qué tengo en el núcleo? Tengo las partículas protones y neutrones. Por lo tanto, ¿qué fórmula es la que determina el número másico? Es protones más neutrones, que son las partículas del núcleo. ¿Dónde anoto el valor del A? En el extremo superior derecho, o también comúnmente se puede colocar acá en el extremo superior izquierdo. Pero siempre la notación de A va arriba del símbolo del elemento. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos el uranio, que tiene un Z, número atómico 92, y un A 238. ¿Qué significa este valor? Que tengo inmediatamente 92 protones e implícitamente están los 92 electrones porque es un átomo neutro. Como ya tengo 92 protones y sé que el A es la suma de protones más neutrones, por lo tanto, aquí ya tengo los 92 protones dada por el Z, por el número atómico, y la resta entre 238 y 92 me dan 146 neutrones, de tal manera que la suma de los dos me da el valor de A que está anotado ahí. A continuación vamos a ver el término isótopos. Aquí sí que utilizamos mucho el término isótopo. ¿Por qué? Porque dentro de la química nuclear existen algunos elementos que son los que van a decaer, es decir, van a transmutar, van a cambiar de un elemento a otro. Por lo tanto, existe la posibilidad de que se transforme en un isótopo de ese mismo elemento que sería el producto de esta reacción. Veamos ahora qué significa un isótopo. El isótopo se caracteriza porque son átomos de un mismo elemento. Tienen igual Z, es decir, tienen la misma cantidad de protones, pero distinto A. ¿Qué lo hace distinto en A? Si nosotros vimos que A es la suma de protones y neutrones, por lo tanto tienen la misma cantidad de protones con respecto al Z de ese elemento, pero tienen distinto A porque se los da ese valor distinto a la cantidad de neutrones. Esa es la característica de un isótopo. Como tienen el mismo Z, la misma cantidad de protones, se tiene que tratar del mismo elemento para que sean isótopos. Veamos un ejemplo que después vamos a utilizar en química nuclear, que es
los isótopos del hidrógeno. El hidrógeno tiene 3 isótopos, que sería el protio, que también lo vamos a llamar como protón, y su símbolo va a ser P. ¿Y qué significa el protio? Que tiene un Z1 y un A igual a 1. Pero ¿qué significa ahora? Desglosémoslo en sus términos, que tiene un protón y tiene un electrón. Por lo tanto, inmediatamente en el A sabemos que tiene un protón dado por el Z y no tiene neutrón. Entonces aquí lo dibujamos y tenemos que tiene un electrón y un protón. Y por eso el nombre de protón, en este caso, del primer isótopo del hidrógeno. Pasamos al segundo isótopo, que es el deuterio. ¿Qué significa el deuterio? Que tiene un protón y tiene un electrón. Inmediatamente tenemos un protón, pero tiene ahora un neutrón. Se simboliza por D, y aquí lo tenemos dibujado, que tiene un electrón, tiene un protón y un neutrón. Y pasamos al último isótopo del hidrógeno, que es el tritio, que tiene un protón, un electrón, y arriba tiene un protón, mantenemos el protón, pero ahora tiene 2 neutrones. Y aquí está dibujado un electrón, un protón y 2 neutrones. ¿Por qué podemos determinar entonces que los 3 son isótopos entre sí? Primero, como tienen igual Z, que en este caso es 1, se trata del mismo elemento hidrógeno. Son isótopos porque son del mismo elemento, tienen igual Z, tienen distinto A, número másico distinto. ¿Por qué? Porque el protio tiene un número másico 1, el deuterio tiene un número másico 2 y el tritio tiene número másico 3. ¿Pero qué los hace distintos? La cantidad de neutrones. El protio no tiene neutrón, el deuterio tiene un neutrón y el tritio tiene 2 neutrones. Por lo tanto, cuando tienen estas características que acabamos de mencionar, se puede decir que son isótopos entre ellos, y no solamente el hidrógeno. También hay una gran variedad de isótopos, como la del oxígeno, la del carbono, ¿ya? Pero la más típica y la más utilizada en reacciones nucleares son estos isótopos del hidrógeno. Vamos viendo ahora cómo se descubrieron estas partículas radioactivas, que son las que se liberan en forma espontánea cuando transmutan o se transforman unos núcleos en otros. Tenemos comúnmente 2 son las partículas que se liberan en forma natural. Para ellos son las partículas alfa y beta. Pero ¿cómo se descubrieron cada una de ellas? Acordarse que Becquerel, cuando estaba analizando qué pasaba con las sales de uranio, vio que habían algunos elementos que producían radiación porque velaban algunas placas fotográficas. Por lo tanto, Becquerel es el que descubrió la radiación. Luego viene el matrimonio Marie y Pierre Curie, que son los que descubrieron 2 elementos que son radiactivos, el polonio y el radio. De los 2 elementos que descubrieron, el más radiactivo es el radio, de ahí su nombre. Y más tarde, Rutherford, analizando el radio, descubrió el rayo alfa y el rayo beta. Ahora, ¿cuáles son las características de cada uno de estos rayos? Acordarse que lo común en cada una de estas transmutaciones, transformaciones, es que se liberan partículas alfa y beta. Es muy poco común que se libere el gamma. El alfa, nosotros ¿cómo vamos a anotar en estas ecuaciones nucleares? Al alfa sabemos que son núcleos de helio. Por lo tanto, se tiene 2 nomenclaturas, 2 maneras de anotarlo. Como He con un Z, 2 y un A, número másico 4, o el alfa con un 2 y 4, que es exactamente lo mismo. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa con el alfa? El alfa no tiene los electrones, solamente tiene 2 protones y tiene 2 neutrones. Por lo tanto, este tipo de emisión, este tipo de rayo es iónico. Como no tiene la cantidad de electrones, la carga del rayo alfa siempre va a ser positiva. Y tiene poco poder de penetración de los objetos. Eso significa que cuando se libera, basta con que una toalla o una servilleta pueda absorber este tipo de radiación. Por lo tanto, a nosotros no nos alcanza a atravesar la piel. ¿Qué pasa con el beta? El beta sabemos que son cargas negativas. Por lo tanto, lo vamos a anotar como B menos arriba. Y como es
carga negativa que está formado por un electrón, eso significa que aquí le vamos a poner menos 1 elevado a 0. Pero este menos 1 significa que es un electrón. Solo tiene un electrón, no tiene protones ni neutrones. Por lo tanto, por ello es que el beta tiene netamente, puramente carga negativa. Y tiene entonces menor masa que el alfa. Eso significa que tiene un mayor poder de penetración con respecto al alfa. ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de emisión de partículas? Que puede atravesar objetos con mayor intensidad que el alfa. Puede a nosotros, no nos produce daño tampoco. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos expuestos a una radiación beta, puede atravesar nuestra piel, pero no los tejidos. Por lo tanto, tampoco nos produce daño. ¿Qué pasa con el gamma? El gamma se simboliza de esa manera. Esta es una radiación electromagnética, es decir, no tiene ni carga, no tiene masa, por lo tanto es tremendamente dañino porque atraviesa el cuerpo humano, tiene un alto poder de penetración de cuerpos. Lo único que podría evitar que nosotros evitar que nos hiciera daño sería, frente al rayo gamma, tener una protección con plomo o con agua. Por lo tanto, de los tres, por eso es que el gamma es poco frecuente que se produzca una liberación a través de un núcleo radiactivo, se produzca una liberación del gamma, porque es muy poco frecuente que se pueda formar.